Buenas tardes, soy la doctora Virginia Velasco, especialista en medicina de urgencias. Primero que nada, quiero agradecer al grupo de residentes por la invitación a este evento, esperando que sus familias y ustedes se encuentren bien. El tema a tratar en esta ocasión son las urgencias en México, técnicas y procedimiento como último recurso. Como sabemos, la medicina de urgencia hace su aparición desde que existe el hombre. Ante esto, ha tenido que desarrollar conocimientos médicos que se ha diversificado en forma exponencial. La medicina de urgencias es, en especial, aquella medicina que nos va a permitir salvar la vida de un paciente cuando está en riesgo el funcionamiento de algún miembro u órgano. Ante esta realidad, el hombre ha tenido que desarrollar su conocimiento médico. Cada especialista ha aprendido a atender y a manejar las urgencias que a su especialidad le conciernen, sin embargo, no así las urgencias que ocurren fuera del ámbito. Esto distingue al médico de urgencias, que debe de ser capaz de diagnosticar y tratar cualquier urgencia, ya sea médica o traumática, dependiendo de la edad, sexo y nivel socioeconómico. Históricamente, las guerras han servido para el avance de la ciencia, sobre todo en patologías traumáticas. Es por ello que se remonta a la historia todos los protocolos que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y principalmente en el conflicto de Corea y Vietnam. Así se remonta el origen de la especialidad, que inicialmente fue en los Estados Unidos y no es hasta 1985 que con el terremoto se dan cuenta que necesitamos médicos en áreas de urgencia para salvaguardar y para resolver patologías traumatológicas graves que ponen en riesgo la vida. La evolución de la medicina de urgencias es por muchos un gran conjunto de conocimientos que nos han llevado a la obtención de resultados importantes en beneficio del paciente. Si inicialmente con la historia se realizaban sacrificios, esto permitió el conocimiento de anatomía para que posteriormente, de ser un ritual, ahora nos sirva para el sustento de algunos procedimientos y técnicas. Si bien cuando inicia la especialidad de urgencias se llamaba urgencias médico-quirúrgicas, en los últimos años ya no bien definido, urgencias médicas y medicina de urgencia. Considerando los planes de estudio, consideran que no se realizan quirúrgicos por lo cual únicamente urgencias médicas. Sin embargo, la especialidad requiere de la realización de múltiples procedimientos que finalmente requieren de una técnica quirúrgica. Es por ello que consideramos que el adiestramiento del médico de urgencia se debe de estar basado en el conocimiento de técnicas y procedimientos que finalmente se tendrán que realizar para salvaguardar la vida del paciente. ¿Cuál es lo importante de una técnica y un procedimiento en urgencias?
Son aquellas acciones ordenadas y escalonadas que se desarrollan para estandarizar, y unificar criterios. Estas técnicas o estos procedimientos tienen como fin diagnóstico o terapéuticos. Implican el uso de equipamiento instrumental, instalación y profesionales especializados. Constituyen el pilar esencial en el ejercicio de la profesión médica. Por lo tanto, estamos obligados, como parte de ser médico de urgencias, el conocimiento amplio de cada uno de los procedimientos que nos servirán para estabilizar o para mejorar la salud del paciente. Existen más de 200 procedimientos y técnicas que ocupan casi el 70% de nuestro tiempo en urgencias. Consideraciones importantes que tenemos que tener antes de hacer un procedimiento, y no nada más es realizar procedimientos sin conocimiento de causa, sin técnica conocida. Tenemos que establecer un diagnóstico. El paciente cuando llega no es un procedimiento, es un todo en el cual tenemos que determinar prioridades. Por lo cual, de primera instancia tenemos que establecer un diagnóstico. Tratar de acuerdo a prioridades, evitar realizar procedimientos innecesarios. Esto es muy importante, ya que cada vez se vuelve más frecuente las demandas y esto nos lleva a que si no justificamos adecuadamente un procedimiento, aparte de dañar al paciente, podemos causar algunas otras complicaciones. Necesidad de procedimiento, tener conocimiento de cuáles son las indicaciones para realizar dicho procedimiento. Conocimiento amplio de técnica, anatomía, indicaciones, contraindicaciones. Recursos disponibles, con qué contamos, si se puede realizar y cuáles son las alternativas. Resolución de complicaciones y, punto importante, implicación médico-legal. No se les olvide, siempre firma de consentimiento informado para evitar en un futuro probables demandas. Recursos y habilidades. Es importante cuando realizamos un procedimiento contar con todos los recursos y tener el adiestramiento para buenos resultados. Por poner un ejemplo, si ponemos un catéter o una vía central, tenemos dos opciones: hacerlo por referencias anatómicas y ultrasonido en tiempo real. El que se realice en tiempo real con ultrasonido, sentimos que es el mejor método para evitar complicaciones. Sin embargo, si lo realizáramos solo con referencias anatómicas, eso no nos hace un cavernícola, por lo cual tenemos que manejar todas las posibilidades para la colocación o para la realización de un procedimiento. Tan es así que se ha evaluado, tomando el ejemplo del catéter venoso central, hacen una comparación de su inserción, en donde encontramos que se comparó referencias anatómicas y ultrasonido en tiempo real, encontrándose, obviamente, que las complicaciones mecánicas, la mala colocación, punción arterial y hematomas neumotórax y hemotórax eran más frecuentes en referencias anatómicas, lo que nos hace pensar que necesitamos mejor conocimiento de anatomía y técnica de procedimiento.
Sin embargo, si se realizara con ultrasonido, requeriríamos de las mismas condiciones, más aparte, habilidades para manejo de un ultrasonido. Sin embargo, considero que las dos posibilidades son adecuadas, siempre tomando en cuenta el entorno en el cual estamos trabajando. Si se realiza una colocación de catéter con referencias anatómicas, con conocimiento de técnica, la probabilidad de éxito es equiparable a que si se realiza con un ultrasonido en tiempo real. Sí, actualmente el uso de ultrasonido está considerado como la mejor herramienta para disminuir complicaciones. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que no se encuentra en muchos centros hospitalarios y no por ello dejaremos de hacer un procedimiento. Entonces estamos obligados a dominar todas las técnicas y todas las posibilidades para resolución en el caso que el paciente lo requiera. Aspectos importantes que considerar para la realización de cualquier procedimiento: características particulares del paciente: obeso, macroglosia, quemado, traumatológico. Todas esas condiciones van a complicar el procedimiento. Que tengamos disponibilidad de equipo y que la persona que va a realizar el procedimiento sea con causa, conocimiento. Sí es bien sabido que cuando llega el R1, pues inician con su adiestramiento, por lo cual es importante que lleven la teoría y conforme vayan siguiendo su educación académica puedan dominar la técnica. Todos los procedimientos parten de los pacientes. Aquí voy a presentar un caso clínico que es real, que nos llegó hace 3 años en la clínica 25. Y bueno, mujer de 68 años, diabética, hipertensa, es evidente una obesidad mórbida, cardiopatía hipertensiva, SAOS, y quien ha desarrollado cor pulmonare con HAP severa. A la exploración física tiene una TA de 180-120, frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una temperatura de 35.4 y frecuencia respiratoria de 32. El aire ambiente del 68% y una glucosa capilar de 384. La paciente se encuentra somnolienta, hiporreactiva a estímulos verbales, macroglosia, no se alcanza a observar plétora yugular por cuello corto, tórax con murmullo vesicular disminuido en forma bilateral con estertores en área ascendente. Ruidos cardíacos arrítmicos con respuesta ventricular media de 140 por minuto, con segundo P reforzado, soplo de insuficiencia tricuspidia grado 4 de 6 en anasarca. Teniendo las condiciones de la paciente, sabemos que está cursando con dificultad respiratoria o síndrome de dificultad respiratoria, que tiene una emergencia hipertensiva, que tiene un descontrol metabólico y que su cuadro clínico está relacionado con falla global, tanto datos de falla derecha como izquierda, originados probablemente por SAOS y cardiopatía hipertensiva.
Tomando en cuenta el cuadro clínico, la exploración física, nuestra prioridad es manejo de la vía aérea. Ese es el primer procedimiento que tendríamos que realizar en esta paciente. Ya sabemos que es obesa, ya sabemos que ahorita en este momento nos ocupa su síndrome de dificultad respiratoria por su saturación al 68%, por lo cual tenemos que realizar manejo de la vía aérea y ventilación. El procedimiento que vamos a hacer o que tendríamos que hacer es una intubación orotraqueal en este momento. Como ya vimos, la paciente tiene ventilación difícil. Probablemente al ventilarla con una mascarilla no alcancemos una saturación de 90%, una intubación difícil y aparte vamos a tener, solo por los datos clínicos iniciales, alta posibilidad de una laringoscopía y una intubación difícil. Teniendo estos parámetros para pensar en que la vía aérea probablemente tenga condicionantes que nos haga pensar en segundas posibilidades, tenemos que buscar oportunidades de administrar oxígeno suplementario durante todo el proceso. En ningún momento debemos de permitir que esta paciente desature más y lo que frecuentemente pasa, posteriormente la colocación del relajante muscular que debe de ser el tipo que a ella no le condicione un deterioro hemodinámico mayor, así como la sedación o los medicamentos utilizados en la inducción. Tenemos que considerar otras posibilidades, intubación en paciente despierto, que también es una técnica que tenemos que aprender, enfocarnos en una intubación, probablemente una intubación que requiera de algún dispositivo y bueno, determinar si la paciente requerirá de algún otro procedimiento para la resolución de la vía. Sabemos que la paciente, dentro de los datos evidentes de una vía aérea difícil, sería un Mallampati de 3-4, ronquido, probablemente ella sea presente ronquido durante la noche, ya que es portador de SAOS. Y bueno, finalmente todos esos datos nos hacen pensar en que esta paciente tiene condicionantes que nos va a limitar la intubación. Entonces, tenemos primero que ventilar a nuestra paciente, un plan A. Todos estos algoritmos quiero comentarles que están dirigidos a anestesiólogos. Sin embargo, la gran mayoría, si no es que todos los pacientes que requieren intubación en urgencia son realizados por el especialista en el área. Estos algoritmos tendrían que ser adaptados debido a que muchas de las decisiones son en aquellos pacientes que son sometidos a cirugías programadas. Entonces, tenemos un plan B donde tenemos que ventilar a nuestro paciente con mascarilla para posteriormente realizar una laringoscopía. Recordando que cada intento de realizar una laringoscopía, el paciente recibe un trauma. La posibilidad del éxito de la laringoscopía disminuye por cada intento, por lo cual la laringoscopía solo debe de ser permitida 3 veces y una cuarta solo por personal más capacitado.
Entonces, no es válido que pase el R1, el R2 y el R3. Entonces, 3 intentos, uno más por el que tiene mayor habilidad, y entonces si no se logra una laringoscopía, que con esta paciente no se logró, vamos a utilizar un término que es NPI y que es intubación fallida, y que también desde el inicio tenemos que avisar que tenemos una ventilación inadecuada. Si se hace la laringoscopía con éxito, bueno, se procede a una intubación tranquila. Resulta que la paciente no pudo ser intubada y entonces tenemos un plan B. El plan B es mantener una oxigenación. Lo ideal es una colocación o inserción de un dispositivo supraglótico, el cual se muestra aquí, y que tenemos que también colocar en determinados intentos. Retomando el plana, recuerden que tenemos que hacer una preoxigenación. Un paciente que es intubado sin una preoxigenación, la hipoxemia empieza de 1 a 2 minutos. Si el paciente es preoxigenado, puede soportar 8 minutos sin que haya descenso de oxígeno. Entonces, en pocos pacientes se recomienda una oxigenación corta. En este tipo de pacientes, probablemente con vía aérea difícil y que no logramos mantener, y es una ventilación difícil, no mantenemos una saturación arriba de 90, lo más probable es que su preoxigenación sea adecuada y la hipoxemia se presente mucho más rápido. Entonces, en el plan B, lo que esperamos es que después de colocar un dispositivo supraglótico, que finalmente no lo tenemos disponible en todas las instituciones, pudiéramos pasar inmediatamente al plan D. Sin embargo, esto es recomendable tener o formar un equipo de urgencias que contenga por lo menos un laringoscopio, un dispositivo supraglótico, y bueno, ya en un mundo ideal tendríamos un videolarín. Entonces tenemos que durante el plan B ya pasamos por ventilación con mascarilla, preoxigenación. Se recomienda laringoscopía en 3 intentos. Si no es posible, utilizar un estilete o buggy, y en este intento de intubación lo más recomendable no es hacer una presión de la vía aérea. Ya después que pasamos al plan B con un dispositivo supraglótico, lo ideal es poder mantener una ventilación con mascarilla facial. Intento final de ventilar al paciente con mascarilla. Vuelvo a repetir, aquí dice, si tiene éxito, despertar al paciente. Esto es en relación a anestesia, principalmente. Entonces nosotros, esto quedaría obsoleto en este algoritmo. Después de que ya utilizamos un dispositivo supraglótico y ventilamos al paciente, pero seguimos entonces con esta paciente con hipoxemia, tenemos que pensar en el plan D. Como último recurso, tendríamos que pensar en una cricotiroidectomía, que finalmente estamos obligados, junto con la traqueostomía, a ser hábiles en este tipo de procedimiento. Por lo tanto, al ya no ser capaz de ventilar
al paciente con mascarilla, con dispositivo supraglótico. Entonces, si determinamos, no podemos intubar, NPI y NPO. No podemos oxigenar al paciente y por lo tanto nos corresponde realizar una cricotiroidectomía en esta paciente. Lo que nos cuesta tanto trabajo en ocasiones, que es pedir ayuda, mantener la calma y declarar NPI, NPO. Después de que declaramos eso, tenemos que ir al plan D, un acceso cervical frontal. En estos momentos, después de ya casi un año de residencia de los R1, con manejo de la vía aérea, con esto de la pandemia, consideramos que están habilitados para el manejo de la vía aérea con un acceso cervical frontal. ¿Cuál es la finalidad de realizar un acceso cervical frontal? Mantener una oxigenación a través de la vía aérea superior. Y para eso tenemos que asegurar el bloqueo neuromuscular, posicionar al paciente para extender el cuello. Tenemos dos procedimientos. Cricotirotomía con bisturí, en donde podemos utilizar, se va a utilizar el bisturí, el buggy y un tubo de 6.2 de diámetro interior con balón. Esto se va a realizar, este procedimiento se va a realizar cuando seamos capaces de explorar o de palpar la membrana cricoidea. Aquí se les muestra la figura, donde la palpación de laringe se realiza con la mano dominante, identificando el hioides y la lámina tiroidea, que esto finalmente nos va a localizar la membrana cricotiroidea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una incisión transversal a través de la membrana cricoidea. Vamos a girar el bisturí a 90 grados con el borde rómeo hacia el lado caudal y vamos a girar y deslizar el extremo acodado del buggy. Entonces, aquí en la ilustración tenemos que localizar, incidir, girar a 90 grados y con el buggy empujar e introducir al lumen de la tráquea, posteriormente pasar el tubo y asegurar el tubo. ¿Cuáles las posibilidades o los inconvenientes? Que no tengamos buggy o que no se cuente con una cánula, de la medida. Y bueno, esta paciente, lo esperado es que no podamos sentir la membrana cricotiroidea, no se palpa y entonces tendríamos que tener como último recurso hacer una incisión vertical en la piel de 8 a 10 centímetros de caudal acefálico. En este caso sería una incisión así, con ambas manos para separar los tejidos. En este caso sería una incisión y una disección manual. Identificar, estabilizar la faringe y proceder de la misma manera a la técnica ya descrita anteriormente. Esto es importante, tenemos que dominar, porque en ocasiones, rápidamente después de pasar un plan C, queremos pasar de plan D y hacer una tiroidectomía, una traqueostomía. Entonces, no está indicado de primera instancia como urgencia. Entonces, tenemos que dominar las dos técnicas.
cricotirotomía con bisturí y cricotirotomía cuando se palpa la membrana y cuando no se palpa la membrana. Entonces tenemos que ayudarnos de las dos técnicas. Pues, posteriormente de que la paciente se le hizo la cricotirotomía, pudo ventilarse. Obviamente, la membrana cricotiroidea no era palpable. La paciente requería de un acceso venoso, recordando que alguien atiende A, alguien atiende B y C también. ¿Cuál es el procedimiento de primera instancia que requiere esta paciente? Es una canulación de venas periféricas. Debido al grado de obesidad, no fue posible. Sin embargo, toda canulación periférica es considerada un procedimiento que en ocasiones se lo dejamos o le dejamos la responsabilidad a la enfermera y ya después de 10 punciones decidimos intervenir. Sin embargo, creo que el médico de urgencias debería, dentro de sus habilidades de técnicas y procedimientos, debería de canalizar vías periféricas perfectamente bien antes de pensar en hacer accesos venosos centrales o venodisecciones o algún otro, considerando que el canalizar a un paciente pues no los demerita, al contrario, considero que es una habilidad que debemos de tener antes de realizar accesos venosos centrales. Esta paciente también requiere de un acceso venoso central, el cual lo ideal es realizarlo con un ultrasonido. Sin embargo, las posibilidades de tenerlo pueden ser hasta de un 10% en algunas instituciones, por lo cual tendríamos que realizarlo con referencias anatómicas. Tipos de catéteres, pues en ese momento tendríamos que ponerle un ideal que sería con 5 lúmenes, pero frecuentemente tenemos un Vizcarra que existen, que todavía se colocan, por lo cual debemos de utilizar con lo que contemos. Total que esta paciente, múltiples punciones, ya con su manejo de la vía aérea, su ventilación, no se pudo canalizar ni aún ningún acceso venoso. La imagen que vieron tenía vendas en los brazos. Se decide realizar una venodisección. Una interrogante importante es, ¿está realmente justificado la realización de una venodisección? Sí, considero que sí, ya que esta paciente requería en forma urgente una vía. No me interesaba tener un catéter grueso, me interesaba tener un catéter en la vena para la administración de fármacos. En este caso, una recomendación importante es que si ustedes deciden realizar una venodisección, es si van a abrir y van a hacer su técnica quirúrgica, no sea para poner un catéter pequeño. Si realmente se van a arriesgar a hacer una disección, que sea o un catéter largo, en este caso que no requerimos volumen, o si su paciente tiene estado de choque, considerar colocar una llave de 3 vías, una llave de alimentación, recordando que depende del paciente que queremos depende del paciente y del padecimiento por el cual decidimos hacerle alguno de estos procedimientos, recordando que
la velocidad del flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio de la cánula e inversamente proporcional a su longitud. Esto se los van a preguntar a los R1 cuando empiecen a haber choque. ¿Por qué pongo la sonda de alimentación y por qué la llave de 3 vías? Porque sí se realizan venodisecciones cuando un paciente no se puede canalizar con un catéter 14-16 que normalmente se requieren para el paciente en estado de choque. Y si no contamos con un catéter o no pudimos colocar una canulación de vías periféricas, requerimos forzosamente de una vía, de un catéter grueso y de un catéter corto para poder pasar volumen, aunque recordando que el volumen tiene que ser adecuadamente administrado por lo de que ya no se recomienda grandes cantidades de infusión, aunque sea de líquido, aunque sea infusión, aunque sea choque hipovolémico. Entonces tenemos que podemos utilizar como último recurso llave de 3 vías y sondas de alimentación. Sin embargo, sí quiero comentarles que esto ha condicionado llamadas de atención debido a que la Comisión de Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias no justifica el uso de estos catéteres por incremento de infecciones hospitalarias. Sin embargo, lo ideal es probablemente ya con el paciente más estable hacer un cambio de catéter, pero pues creo que el fin justifica los medios. Las 2 sitios de venodisección que deben de dominar es la realización de venodisección de la vena basílica y también de la safena interna. Sin embargo, la safena interna en lo que son protocolos de trauma sí la recomiendan, pero con altas probabilidades de complicaciones. Entonces la que más utilizamos es la de la vena basílica. Un médico entrenado debe de realizarla en menos de 3 minutos, o bueno, el R3. Entonces sí es importante su adiestramiento, sobre el conocer, porque sí se utiliza. Vamos a ver qué artículos nos dicen que safena interna no, incremento de flebitis. Ustedes van a revisar la TLS y nos dice que la primera indicación, si decidimos hacer una venodisección, sería la safena interna. Y otra que muchas veces no se realiza y es uno de los sitios en donde podemos tener accesibilidad es la cefálica, una delto pectoral. Esta paciente terminó con venodisección del lado derecho y se le colocó un catéter largo. Tenemos una revisión del Cochrane del 2016 en donde se hizo una comparación de venodisección versus técnica de Sellinger para la colocación de los catéteres de dispositivo de acceso venoso. Entonces se hizo un estudio multicéntrico para comparar la colocación de un catéter por venodisección contra la técnica de Sellinger. Se consideraron 9 estudios en donde compararon la colocación por Sellinger o canalización por Sellinger de subclavia versus venodisección cefálica. También otra comparación fue Sellinger de la vena subclavia contra venodisección
cefálica, otra fue técnica de Sellinger de la vena yugular contra venodisección de la cefálica. Fueron 6 grupos y se compararon. El Cochrane finalmente, los estudios concluyen que la técnica de Sellinger presenta mayor tasa de éxito siempre que el profesional reciba una adecuada formación previa. Entonces, el clínico determinará cuál es su habilidad, pero con las conclusiones de que existen más probabilidades de infección en la venodisección que por Sellinger. Y bueno, finalmente debemos de dominar las dos técnicas y como la diapositiva anterior, si por ejemplo el paciente está en estado de choque y no lo podemos canalizar por vía periférica, que en un estado de choque lo ideal no es colocar una vena central, nos vamos a venodisección. Uno de los primeros procedimientos es la realización de canalización de la vena femoral por técnica de Sellinger. Entonces es importante tomar en cuenta todas estas situaciones y que bueno, que tenemos que dominar canalización de venas periféricas, canalización de la colocación de catéter venoso central, venodisecciones y en el caso de niños, infusiones intraóseas. ¿Qué catéter? Si deciden abrir, entonces sí se recomienda un catéter largo o corto, pero sí realizar una venodisección si es la basílica, por favor identificarla bien, que sea efectivamente la que están buscando y no colocar un catéter rosa en un vasito que finalmente nos va a llevar a la extravasación y complicaciones. Todos los procedimientos finalmente nos lleva a complicaciones. Entonces, si lo vamos a hacer con todas las precauciones y que, bueno, el riesgo de haberle realizado una venodisección al paciente valga la pena y que no después lo tengamos con complicaciones de flebitis. En este caso, la paciente se canalizó del lado derecho con un catéter largo, se inició fármacos para edema agudo pulmonar para manejo de emergencia hipertensiva, bueno, sedación y todo lo que requería para el manejo de su insuficiencia cardíaca global. ¿Pero qué creen? Una de las complicaciones que tuvo la paciente, obviamente no es su radiografía, tuvo un neumotórax del lado derecho, ya que se le realizó múltiples funciones sin éxito. Entonces, hay que considerar que probablemente aún teniendo ultrasonido y los catéteres ideales, puede no ser posible la canalización, el canalizar o el colocar un catéter, por lo cual tenemos complicaciones probables de las múltiples funciones. Aquí tenemos un neumotórax y bueno, obviamente esta radiografía no es de la paciente, pero bueno, aquí lo que trato de que vean es un neumotórax. Si se dan cuenta, es una paciente con múltiples patologías que requiere por lo menos 3 procedimientos y tenemos que tener alternativas. El gold standard para el drenaje o la resolución del neumotórax es la colocación de un tubo pleural. También se ha demostrado tener igual efectividad en el drenaje de determinadas con un tubo torácico o tubos de menor calibre. Actualmente
utilizando lo que son catéteres de cola de cochino. Y bueno, sellos, minisellos. Lo importante aquí es que hay que valorar lo que tenemos. Si el paciente tiene neumotórax, en este caso mayor al 45%, requerirá de una sonda de pleurostomía. Y la sonda de pleurostomía finalmente nos han, como ya lo mencioné, es un gol estándar para el drenaje de aire o colecciones. En esta ocasión y como un probable recurso es la colocación de un catéter en línea medio clavicular en tercer espacio, y esto nos va a ayudar al drenaje al drenaje o la resolución del neumotórax. Aquí podemos ver que es un catéter de cola de cochino. Sin embargo, sí se han utilizado otro tipo de catéteres pequeños, como catéter Vizcarra o catéteres de diálisis con poca efectividad. Actualmente las posibilidades es disminuir el hacer una incisión a nivel torácico para la colocación del tubo y optar por catéteres más flexibles, más delgados, que se colocan por vía percutánea. Aquí les voy a enseñar un video en donde vamos a ver, aquí está, a ver si se alcanza a apreciar, no se ve tan borroso. Y bueno, pues tenemos van a colocar un catéter de cola de cochino y localizan por un neumotórax del lado izquierdo. Hacen una infiltración de la piel de la pleura en el tercer espacio, línea media clavicular. Se hace una incisión. We're going to use a scalpel to make a skin nick. Se va a incidir our la thumb on the needle, se va a incidir la piel. Y vemos el catéter de cola de cochino. De hecho, así encuentran el video. Es un catéter de cola de cochino, a diferencia del catéter que se utiliza en diálisis, es un poco más rígido. Se va a meter la guía y se va a realizar la infiltración, la incisión previa asepsia y antisepsia, y ahí se adelantó un poco el video, pero se va a ir introduciendo el catéter en el segundo espacio, previamente la guía técnica percutánea, y se va a ir pasando de 2 a 3 centímetros la guía, y posteriormente se retira el trocar y queda colocado el catéter de cola de cochino para drenaje de la pleurostomía, para el drenaje y resolución del neumotórax. Recordando que al introducir desde la anestesia no se ve el burbujeo y que nos va a confirmar que nos encontramos en pleura. Once the large hole of the pigtail catheter is at the skin, great dilator bueno, como todo, ya después de haber colocado el catéter, se va a proceder a fijar, y pues
posteriormente colocación al Now sistema. using a straight needle with 2-0 silk suture to Ahí vemos el catéter on the skin. y lo que se ha realizado, o lo que en ocasiones se llega a realizar, es colocación de un catéter Vizcarra o otro tipo de catéter delgado para evitar la incisión del colocar un tubo de toracotomía. No lo están conectando. Pero aquí finalmente lo que quiero comentarles es que lo ideal es hacerlo con un catéter cola de cochino, una incisión pequeña, técnica de Selinger percutáneo, y finalmente, si tiene neumotórax, el catéter bien nos sirve a nivel de tercero o segundo espacio, y aquí vemos la radiografía donde ya está colocado el catéter de cola de cochino. Gracias. Como se dan cuenta, tenemos que tocar cada uno de los procedimientos en trauma, en urgencia médica. Tenemos que buscar las alternativas que tenemos con lo que tenemos y las habilidades que tenemos. Esta presentación espero que les haya gustado. Es importante el conocimiento de las técnicas, el conocimiento de anatomía, indicaciones, contraindicaciones, y algo importante es la resolución de las complicaciones. Les dejo mi contacto, y si tuvieran alguna duda, pues por correo, y a la brevedad podré contestarse. Gracias por su atención.